Buenas tardes, hermanos. Buenos días para todos. Dios les siga bendiciendo y espero que podamos estar juntos otra vez. Qué bueno que podemos comunicarnos. Algunas noticias nuevas. Ya saben, de varios medios se ha comunicado que esta semana la iglesia no va a tener su culto en vivo, presencial. Se va a transmitir otra vez por los diferentes medios que se ha hecho hasta ahorita. Así que la situación pues de contaminación y de contagio no está tan suave todavía. Así que en el grupo de ancianos decidimos junto con el pastor pensar más bien que debíamos proteger un poco más nuestra congregación, cuidar unos con otros y procurar lo más posible no contaminarnos. Así que se decidió esa parte de no tener el culto presencial desde este próximo domingo. Así que se estará evaluando la situación en las próximas semanas y de ahí pues sacaremos conclusiones, todo dependiendo de lo que digan las autoridades y cómo vaya desarrollando esto. De todas maneras, gracias al Señor, hemos escuchado de grandes problemas entre la familia de la iglesia. Hemos escuchado de algunos hermanos enfermos, pero Dios ha estado obrando y Dios estará cuidando a cada persona. Y así le pedimos gracias una vez más a Jonathan por esta ayuda que nos da siempre con su trabajo tecnológico, que sería para nosotros imposible hacerlo sin él. Pero bueno, estamos llegando hoy a este final del estudio de Romanos. La hermana Gladys por ahí tiene la fecha de comienzo, a ver si nos la puede dar. Pero estamos llegando ya al final del estudio de Romanos. Y gracias al Señor porque ha sido un tiempo para mí muy hermoso. Ya estamos llegando a la conclusión hoy, 16 de julio del 2020, a este libro de Romanos, llegando a su capítulo final 16, los últimos versos. Así que estaremos haciéndolo con el mayor gusto. No se preocupen, al finalizar este estudio, continuaremos con otro libro de la Biblia. Espero que sea el libro de Gálatas, que es un libro bastante doctrinal también, donde Pablo también expone mucha de su doctrina. Así que pidiéndole al Señor que Él sea quien obre, vamos adelante, pidiendo que el Señor les bendiga a todos en sus hogares y que este tiempo sea de hermoso. Vamos a orar. Padre, qué bueno poder estar aquí una vez más juntos, reunidos por este medio, reconociendo que tú estás al control de cada una de las cosas, reconociendo que tú estás pendiente de nuestras necesidades y tú estás respondiendo a ellas, Señor. Señor, no queremos depender de lo que vemos, queremos depender de la fe en ti, Señor. Tú eres el soberano, tú eres el dueño, tú eres el Señor del universo y tú mantienes las cosas en control. Y si hoy estamos pasando por esta situación tan difícil a nivel de salud de muchas personas, también creemos, Señor, que tú puedes usar este tiempo para manifestarte a muchos y que muchos puedan llegar a conocerte. Pedimos tu protección, pedimos tu bendición sobre cada familia de nuestra iglesia, que tú estés guardándola en paz, protegiendo, bendiciendo, proveyendo para las necesidades y que en un momento dado, Señor, todo esto veamos tu mano como resulta en bendición, sobre todo en muchas personas que te puedan llegar a conocer. Permítenos guiarnos en este estudio de Romanos, que estamos llegando al final. Gracias por este hermoso libro que nos has dado y gracias por todo el tiempo que le hemos dedicado paso a paso, verso a verso, a estudiar las profundas doctrinas que Pablo ha estado compartiendo acá. Y pedimos que nos ayudes en este final del capítulo y del libro, Señor, para que podamos realmente ver cómo a través de toda esta doctrina y todo este escrito pueda ser bendecido y alabado tu nombre. Padre, guíanos en todo lo que vamos a hacer. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo entonces en el libro de Romanos capítulo 16, el último verso, los últimos versos que serían del 17 hasta el final del capítulo. Así que voy a empezar a leerlos para ustedes, espero que puedan seguirme y ya Pablo está llegando a ese camino de la conclusión, ¿verdad? Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero
que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos, yo y toda la iglesia de este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. El Dios eterno ocultó su ministerio durante largos siglos, pero ahora lo ha venido revelando por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortaleceros a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, el único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Este es el final hermosísimo que Pablo le da a este libro de Romanos, y en verdad, llegando a estas conclusiones, introduce prácticamente dos temas importantes, aunque en la mitad da algunos nombres de saludos, pero más que todo empieza conversando sobre el tema de los falsos maestros o los falsos profetas, ¿verdad? Y luego al final, después de los saludos, da como una doxología, donde pone en perspectiva todo lo dicho frente a al Dios mismo, ¿verdad? Y así vamos a verlo. Y primero, le empieza a hablar sobre esos temas de los falsos maestros. Algunos dicen que no saben por qué los puso tan lejos en la carta. Aparentemente no era un problema muy grave por ahora en la iglesia de Romanos, y él tenía que tratar otros temas, por eso aún lo nombra ahí. Aparentemente no era un problema grande, quiero decir, pero claramente él dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Gente que causa tropiezo, causan divisiones. Y en muchas ocasiones él había ya advertido sobre esto y lo hizo en otras cartas. Si ustedes van conmigo a Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20, verán que también lo nombra, ¿verdad? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arranques de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia y todas otras cosas que sigue ahí diciendo. Pero él ha dicho claramente que tengan cuidado con aquellos que causan divisiones y causan dificultades. Había hecho unos pequeños nombramientos de eso. Si ustedes van al capítulo 14 de Romanos ahora, el verso 13, hace una pequeña mención ahí de esto. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Y este tipo de cosas lo ha estado nombrando, y también en el 11.9 también del libro de Romanos. 11.9 hace otra mención acerca de lo que David había dicho en el Salmo tal y tal. Pero lo importante, lo interesante aquí es que el apóstol Pablo está haciendo una advertencia muy, muy seria, y va a dar algunos detalles de esto para advertir a los hermanos que deben estar cuidando eso. Dicen: causan daño espiritual. Esta gente que causa problemas, causan daño espiritual porque están enseñando doctrinas contrarias al Evangelio. Lo dice muy claro. Dice: sirven a sus intereses, no sirven a Cristo. Y dice claramente: apártense de ellos. Y Pablo por muchas ocasiones tiene que estar vigilando eso en las iglesias que él ha fundado, y otras, en el caso de Romanos ya sabemos que él no la fundó, pero en otros casos donde él sí tiene mayor involucramiento. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Filipenses capítulo 3, los versos 17 en adelante. Filipenses capítulo 3, 17 dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Como les he dicho a menudo, ahora los repito hasta con lágrimas: muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción,
adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, 17 al 20. Enemigos de la cruz de Cristo. Este es el tipo de persona que Pablo está apuntando cuando nos advierte ahí en Romanos capítulo 16, verso 17. Huyan de ellos, aléjense de ellos, cuidado con aquellos que causan dificultades, apártense de ellos. Dice, tienen un destino de destrucción, adoran sus propios deseos y tienen el orgullo que lo hace sencillamente terrenal. Dice, solo piensan en las cosas terrenales, no en las cosas espirituales. Y los falsos maestros se interesan más en sus placeres, se interesan más en su comodidad y no ayudan a otros a conocer el plan de Dios para ellos. De muchas maneras lo dicen, ¿verdad? Usan palabras persuasivas, métodos de comunicación para ocultar su verdadero carácter de engaño. Y en el verso 18 mismo que acabamos de leer, el Pablo dice, los ingenuos o los inocentes son vulnerables, ¿verdad? Miren como dice en el verso 18, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Este es el tipo de característica que Pablo está dando a aquellos falsos maestros, usando palabras y lisonjeras, hacen vulnerables a aquellos que son ingenuos. Dice, tengan cuidado de ellos, aléjense de ellos. No es que sean inocentes, porque Pablo les aclara a ellos, miren el verso 19, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es conocido de todos y me alegra mucho, pero creo que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. El punto aquí es que Pablo está reconociendo que estas iglesias de Romanos, o varias de las iglesias de Romanos, eran iglesias maduras, obedientes, pero les hace la advertencia. Y el punto clave es, todos estamos en peligro. Si no ponemos cuidado a las cosas, si no ponemos atención a las cosas, estamos en peligro de dejarnos manejar a veces por ese tipo de falso maestro o falso profeta. Somos vulnerables. Dice, sean inocentes acerca del mal, pero sagaces también, ¿verdad? Lo dice al final. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Y Pablo como que nos despierta eso. Cuídense de estas cosas, sean fácil para descubrir lo que pueda estar pasando. Y luego en el verso 20, hace una mención que quizás tiene que ver con Génesis 3:15, lo que algunos llaman el protoevangelio, ¿verdad? Cuando nombra muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y me refiero a Génesis 3:15 cuando el Señor allá escribe a través de Moisés en su palabra que Cristo va a ser herido en el calcañar, pero Satanás va a ser herido en la cabeza, y más o menos de allá viene esa relación. Pero está haciendo un énfasis muy especial Pablo en que tengamos extremo cuidado. Y a pesar de que reconoce a Romanos como una iglesia madura, una iglesia obediente, una iglesia que viven en obediencia, dice, y es bien conocido por otros, a pesar de eso le hace la misma advertencia, tengan cuidado porque todos estamos expuestos a este tipo de acoso, a este tipo de persona que puede llegar a las iglesias y causar muchísimo daño. Luego empieza a trabajar otra vez en una parte interesante de saludos a colegas, a colaboradores, a quienes le estaban alojando. Habla de Timoteo como el gran colaborador. Después inclusive escribe hasta cartas para Timoteo directamente. Y hay varias por lo menos en 6 cartas que escribió Pablo de diferentes, el nombre de Timoteo aparece. Luego nombra a otra persona, después de Timoteo dice también a Lucio, Jasón y Sosípater, dice mis parientes. Ya la semana pasada dijimos que eso de parientes tenía que ver más bien con su hermandad como del pueblo, como judío, pero ese Lucio es nombrado también, y todo esto es bastante, como diríamos, no es una cosa 100% segura porque es una historia que es difícil de corroborar, pero hay nombres de esta gente en otros lugares. En el capítulo 13 de Hechos, en el verso 1, se nombra a este Lucio también. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simón, apodado el Negro,
y Lucio de Cirene. Este posiblemente es el mismo Lucio que está saludando. Es difícil de saberlo, ya dije. Luego también nombra a Jasón, que quizás se encuentra en el mismo libro de Hechos, capítulo 17, los versos 5 al 9, y ustedes lo pueden buscar en su casa para no leerlo completo, ¿verdad? Hechos 17, 5 al 9, nombran a este Jason, ¿verdad? Y a este Sosipater, también lo nombran en el capítulo 20 de Hechos, versículo 4. Y aunque lo nombran mis parientes, sabemos que son más bien por su relación como judíos de las mismas comunidades, ¿verdad? Luego también nombra a Tercio, lo nombra como quien escribió el libro. Interesante esto, ¿verdad? Ellos usaban mucho, la persona que dictaba el libro era el apóstol, pero el escribano, por llamarlo así, era este Tercio que escribe el libro. Tomaba ese dictado y era muy usado en su época ese tipo de cosas. Luego nombra también a Gallo, un nombre muy común, y se repite ese nombre en 1 Corintios 1:14, y lo tengo aquí al frente y lo voy a leer para ustedes. Dice 1 Corintios 1:14, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Lo nombra ya en Corintios, ¿verdad? Interesantísimo el tema, que ahora también está aquí en Romanos nombrándolo, y lo nombra con esa posición, ¿verdad? Que aún es un hombre hospedador, que inclusive puede ser que tuviera una iglesia en su casa. Nombra también a Erasmo, que también aparece allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, 21 y 22, y lo nombra como tesorero de la ciudad, un hombre importante que tiene una posición de autoridad en la ciudad. Y luego nombra a un tal Cuarto, que como dijimos la semana pasada, que a veces los nombres eran relacionados, quizá era el cuarto hijo de una familia, no lo sabemos. No se nombra en ninguna otra parte, pero aquí por lo menos tenemos este nombre de Cuarto. Y luego de eso, Pablo ya se está cerrando prácticamente el libro y empieza como a hacer un repaso de todo lo que tiene aquí ya escrito, ¿verdad? Después de los saludos en el verso 25, empieza a hacer ese cierre final del libro, 25 y 26. Al Dios eterno, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Pablo está apuntando otra vez a su ministerio entre los gentiles y empieza a hacerlo de una manera muy concreta, ya recopilando todo lo que ha enseñado durante todos estos largos escritos que ha hecho desde el capítulo 1 en adelante. Empieza a reconocer que es su misterio, pero que Dios ha abierto ahora todos los escritos proféticos, dice, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y él apunta otra vez a su ministerio entre los gentiles, diríamos a nivel mundial. Él quiere alcanzar a los gentiles donde estén, y ahí se lo propone otra vez con énfasis. Lo dice claramente, Dios hizo eso para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y luego empieza a hacer una conclusión, prácticamente en pocas palabras, hace casi una revisión de todo lo que él viene enseñando, y los voy a hacer rápidamente para ustedes. Cuando él empieza diciendo, al que puede fortalecerlos, en el versículo 26, por la mitad más o menos, ¿verdad? Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Y él empieza a repetir estas cosas que prácticamente viene haciendo desde el principio del libro. Aquel que puede, ya lo había dicho en el capítulo 1, verso 4. Mírenlo conmigo, por favor, capítulo 1, verso 4. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Interesante que Pablo empieza a hacer énfasis, aquel que puede, aquel que tiene el Espíritu de Dios para que pueda hacer las cosas. Lo dice también en el capítulo 1, verso 16. Él dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen,
de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Aquel que puede llevar la salvación a todos. Luego dice claramente, aquel que puede fortalecerlos, ¿verdad? Y lo ha repetido. Miren el capítulo 1, verso 11. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que les fortalezca. Pablo viene con el evangelio, viene con la enseñanza para fortalecer al mundo. Inclusive usa una frase muy interesante que dice, mi evangelio. Esa era la identificación que hacía Pablo con esto. Y lo dice desde el verso 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Eso es lo que él trae en la mano. Y Pablo está haciendo ese resumen en 2 versos prácticamente muy cortos de todo lo que ha dicho. 1:1, acabo de leerlo. 1:9 también lo dice. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Ese evangelio era la clave. 1:16 también lo nombra. A la verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es lo que él trae. Y por último, el capítulo 2, verso 16 también hace ese nombramiento, ¿verdad? Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio, dice Pablo en ese verso. Y así sucesivamente él viene narrando todas las cosas que él ha nombrado. Luego habla de lo que es revelado o de la revelación que él ha dado, ¿verdad? En el 1:17 lo nombra, en el 3:21 lo nombra. Habla de los escritos proféticos, que lo hizo en el mismo verso 2 del capítulo 1, al principio de su carta. Él dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Recuerden que él siempre trató, durante todo el tema de Romanos, trató de basar su enseñanza en los profetas, en los patriarcas de Israel, para que ellos se dieran cuenta que el mismo mensaje que él traía. Luego dice que los puede hacer crecer, los puede hacer obedecer, ¿verdad? Y en el capítulo 1, verso 5 también lo nombra. Lo leo para ustedes. Por medio de él y en honor a su nombre, recibamos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Pablo está haciendo un repaso paso a paso. Habla de todas las naciones, ahí también en el capítulo 5. Habla de ese único Dios y ya lo nombró en el capítulo 3, versos 29 y 30. Los leo para ustedes. 3, 29 y 30. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante la misma fe a los que no lo están. Él hablaba de ese único Dios, no un Dios para los judíos, un Dios para los gentiles distinto, no. Y dice, ese es un Dios sabio. Y ya lo había nombrado en el capítulo 11, los versos 36, 33 en adelante. Y yo quiero que lo recuerden ustedes porque es un verso muy conocido. 11:33, miren lo que dice. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por todos, para siempre. Amén. Y Pablo sabe que solo a través de Dios se puede haber dado todo este maravilloso mensaje que le ha traído. Y él reconoce en esos últimos versos del capítulo 16, reconoce esa actitud, ¿verdad? Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por los siglos, sea por medio de Jesucristo. Amén. Ese evangelio está vinculado a todo aquel misterio oculto que él sabe que fue revelado. Y ahora este plan del evangelio que él ha explicado tan claramente ahí en Romanos, tanto para judíos como para gentiles, es como el pico máximo de ese plan que Dios ha hecho, que aunque fue oculto, ahora es revelado, ahora es abierto para que sea conocido por muchas personas. Y dice que él quiere enseñar apuntando básicamente a Cristo.
Pablo está poniendo a Cristo en el centro del Evangelio y dice que el propósito de todo esto, lo que acabamos de leer, es que todos obedezcan a Dios. Y así lo hace ver una y otra vez, ¿verdad? Y lo dice claramente, a ese sabio Dios, maravilloso Dios que creó ese maravilloso plan. Y ese sabio plan, entonces la respuesta de Dios, la respuesta mía ante ese Dios tan magnificente, tan grande, tan magnificente, es mi adoración y mi gloria de Dios. No había otra forma de hacerlo. Y vamos a profundizar en una de estas cosas. Recuerden algo, Él viene dándonos a nosotros la advertencia de los falsos maestros. Todo aquel que propone una visión distinta del mundo, distinta a lo que el cristianismo lo ha hecho, es una persona que viene compartiendo una falsedad. Hay muchos de ellos y debemos estar listos nosotros. ¿Cómo conocer la falsedad? Conociendo la verdad profundamente. Lo hemos dicho en otras clases. Cuando las personas que trabajan en un banco federal, aquí de los que muchos conocemos, ¿verdad? Los entrenan para distinguir el dinero falso, lo hace con dinero verdadero. Solo conociendo lo verdadero, cuando llega algo falso, es fácil detectarlo, porque ya conocen el verdadero. Igualmente con la doctrina de Dios. Conociendo nosotros la doctrina correcta que hemos aprendido por muchos años, que nuestra iglesia se ha compartido, cuando llega algo falso, algo que no huele mal, enseguida podemos descubrirlo. Pablo nos ayuda, dice, a descubrirlo en esos versos que ya leímos, ¿verdad? Y ya lo seguimos repitiendo. ¿Por qué? Porque son gente que sirven para ellos mismos, no sirven a Cristo. Son oradores astutos y muy eficaces en su palabra, pero crean divisiones. Tienen motivos, tienen medios y tienen resultados. ¿Cuál es el motivo? Se sirven a sí mismos. ¿A través de qué? De palabras muy astutas y efectivas, por decirlo así. ¿Y cuál es el resultado? Crean divisiones. Cualquier cosa que pueda crear una división en la iglesia, debemos poner mucho cuidado para que no dejarnos engañar. Buscan no la gloria de Dios, sino buscan la gloria de ellos mismos. El orgullo es esencial en este tipo de personas. Tratan de enseñar cosas nuevas, entre comillas. Nos quieren sacar de las verdades ya establecidas que la palabra enseña y que hemos aprendido también de muchas maneras. No quieren usar las escrituras, usan más filosofías humanas, no quieren usar la historia de la iglesia, quieren usar las nuevas realidades. Perdón. Y los motivos no son sanos. Ustedes pueden buscar mucho más de esto si leen 1 Corintios capítulo 1 y 2, también 2 Corintios capítulo 10, 11, 12 y hasta el 13. Son pasajes bíblicos que contienen mucha de esta información. Y Pablo nos anima a buscar la verdad, no una hábil exposición con palabras suaves, ¿verdad? Debemos evaluar siempre debemos evaluar lo que estamos escuchando. Aún en nuestra propia iglesia, yo les animo a todos ustedes en su propia iglesia, en la nuestra de Hope Chapel, que podamos siempre evaluar lo que oímos desde el púlpito, lo que oímos desde la clase dominical, lo que oímos desde nuestros estudios bíblicos, siempre evaluando con la palabra. La palabra es nuestra guía fiel y conociendo la palabra será fácil descubrir cualquier cosa que quieran meternos, como decimos en nuestros países, gato por liebre. Y dice Pablo que nos motiva a esa verdad, que nos motiva a buscar la verdad y debemos siempre estar con esa posición, evaluando el contenido, no tanto el estilo, no se habla muy bonito, no se usa palabras muy raras, sino el contenido. Suena divertido, no el contenido. Usa palabras bonitas, no el contenido. Son fáciles de oír, pero ¿qué es lo que está enseñando? Pablo al final hace este énfasis muy, muy importante. No es tanto si me gusta oírlo, es que si en verdad se apega a la palabra. Crea divisiones, mucho cuidado. Son divisores natos, son celosos de sus ideas y no les gusta estar donde se impone, donde se le hace ver otras cosas. Así que son advertencias que el apóstol hace. Y ya llegando al final de este hermosísimo libro de Romanos, cierra con esa doxología. Es una hermosa conclusión,
donde Pablo da la gloria a Dios en todo lo que hace. Recuerden una cosa, hermano. Toda enseñanza teológica debe llevarnos a un conocimiento y a una adoración de Dios. No debe llevarnos a un conocimiento de nosotros mismos, debe llevarnos a conocer a Dios. Y al conocer a Dios, y al conocer su obra, y al conocer lo que Él hizo por nosotros, no tenemos otra manera de reaccionar, sino con un profundo sentido de agradecimiento, de adoración, de humildad y de súplica ante Dios. Dios es el propósito final de toda teología. No somos nosotros. No es un pasatiempo. No es algo que si me gusta a mí o no me gusta. Es Dios quien nos está hablando. La buena teología siempre debe capacitarnos para glorificar y apuntar a Dios y a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Nos hace toda buena teología, yo podría decir, que nos hace apasionados por Dios, nos hace ver las grandes maravillas de Dios, nos hace ver las grandes obras de Dios, nos hace reconocer lo que Dios ha hecho y como respuesta lógica a ese conocimiento que estamos teniendo, entonces nuestro corazón debe llenarse de alabanza, como lo hace Pablo. A Él sea la gloria por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria. Pablo no se pone él como el centro de todo esto, ni se pone a la iglesia, no pone nuestra dominación, no pone nuestro pastor, no pone nuestra iglesia, no pone nadie. Dios es el centro de nuestra alabanza. Y si algo podemos concluir de lo que hemos estudiado en Romanos por estos tantos meses que lo hemos hecho, que ha sido largo, por cierto, pero yo espero que a todos hayan quedado con una visión completa de este libro, es que Dios ha hecho una obra tan maravillosa que mi única respuesta es caer en un profundo reconocimiento de lo que Dios ha hecho. No puedo yo exaltarme, no puedo exaltar la denominación, no puedo exaltar la iglesia. Es Dios quien lo ha hecho. Y yo espero, hermanos, que a través de esto que hemos estudiado, a través de esto que hemos aprendido por estos larguísimos meses, yo entiendo que han sido larguísimos meses, pero yo espero que lo hayan aprovechado al máximo. Yo lo aproveché al máximo. Yo me he divertido y me he regocijado con todo esto. Yo espero que con esto nosotros podamos tener una visión más clara de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho por el mundo, de esa salvación tan grande que Dios nos ha mostrado, que no tiene paralelo, que no tiene forma, sino la única respuesta. Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú has hecho una obra tan maravillosa y tan grande al poder venir a esta tierra, dejar tu trono y venir a esta tierra a rescatarnos a nosotros que no merecíamos ser rescatados, a nosotros que no merecíamos ser salvados, a nosotros que hemos negado a Dios una y otra vez. Sin embargo, Dios en su infinito amor entregó a su Hijo Jesús en la cruz para pagar el pecado que yo debía, para pagar la culpa que yo debía. Y no hay forma de mostrar o de pagarle a Dios eso, sino con una vida profunda de agradecimiento, de honra y de gloria y de obediencia, como dice Pablo, y de obediencia. Y es la única respuesta que tenemos para la gran maravilla que es el Evangelio. Hermanos, es mi deseo que a través de este tiempo de estudio tan largo hayamos aprendido a amar a Dios, aprendido a conocer a Dios, aprendido a conocer su obra, y como respuesta única a todo ese conocimiento es darle la honra, darle la gloria, darle la pleitesía a Dios y la obediencia que solo Él merece. Dios use esto para fortalecer nuestras vidas, aún en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero que Dios lo use para fortalecer nuestras vidas y darnos realmente un basamento donde nosotros podamos pararnos y ver este mundo que quizás se está cayendo, se está derrumbando, verlo como Dios lo ve, un mundo necesitado de la verdad del Evangelio más que nunca. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Espero que hayan aprovechado este libro de Romanos. Nos vemos la semana que viene. La Biblia no se acaba, la Biblia continúa y vamos a seguir aprendiendo juntos. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder ver todo lo que tú has hecho por nosotros.
toda la bendición que nos has dado al poder conocer el Evangelio. Como tú, Señor, desde el principio de la historia, a pesar de nuestra desobediencia, no nos dejaste, no nos abandonaste, sino que desde un primer principio, podríamos decir, tú diste respuesta a nuestra necesidad. Al prometer, Señor, un Salvador que después de muchos años fue hecho carne en Cristo Jesús, y hoy podemos reconocerlo como tu Hijo, como nuestro Dios y como nuestro Señor y Salvador. Padre, que estas verdades que hemos estudiado por tanto tiempo tomen tal raíz en nuestra vida que nos puedan dar esa seguridad en medios turbulentos, en medios calmados, pero la seguridad plena de que tú has hecho promesa para nosotros aquí en la tierra y luego allá en el cielo. Padre, bendice a cada hermano y hermana, bendice a cada familia que ha podido seguir este estudio, bendice a cada persona que ha podido aprender, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Seguimos la semana que viene con el libro de Gálatas. Adelante, Dios les bendiga. Gracias.